Tenemos ya en estudio a la abogada Cristina Reyes, candidata a la vicepresidencia de la República por el Movimiento Amigo. Abogada, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos con Camila Piedradita. Antes de arrancar a profundidad todos los temas, muchas personas a usted la veían como una ficha presidencial, abogada. ¿Qué la motivó a hacer fórmula con el señor Cueva para poder aspirar a la presidencia de la República en binomio? Buenos días, Omar, Camila, muchísimas gracias. Ayer en la marcha feminista en Quito, la consigna era: no hay luz, no hay educación y encima quieren la reelección. Pliego de cada una de esas palabras. Estamos en un momento muy complicado de nuestro país en el que nos han quitado hasta los mínimos servicios, en los que campea la vanidad, la falta de institucionalidad. Y yo creo que urge, es responsabilidad presentarle al país un proyecto serio, un proyecto que nos hermane, que mire en la diversidad no solo las diferencias y no la desunión, sino que nos permita soñar con algo mejor. Al día de hoy nos encontramos algunos, yo no por supuesto, ni creo que ustedes, algunos resignados con esta situación y bastante complacientes con quienes han provocado esta crisis profunda de seguridad, esta crisis profunda energética y esta situación tremenda que vive el país. Frente a ello, efectivamente, sonaba mi nombre, tengo la aspiración, eso no cesa, porque las mujeres ecuatorianas queremos vivir en un país libre de violencia, queremos oportunidades para todas, una educación con los estándares de calidad más altos, y yo no abandono ese sueño, pero creo que hoy es momento de hacer equipo, de dejar los estigmas. La invitación que he tenido de Juan Iván Cueva, que es un experto en energías renovables, él sabe cómo instalar granjas solares, él sabe lo que es la energía eólica, la biomasa como soluciones sostenibles y además como una diversificación de la matriz energética. A Yacu Pérez, que la ciudadanía lo conoce, y hoy a través también de ciertos chats que se han deslizado, las injusticias que él soportó, un luchador social, una persona que está con los más pobres del país. María Teresa Velázquez, una manabita, que es nuestra candidata al Parlamento andino. Entonces tenemos digamos, en la mesa, sentados, en esa mesa que debe ser el Ecuador, un grupo de ecuatorianos que aspiramos la unidad, el cambio y que nuestro país mejore. Se la pongo complicada. ¿Cómo evalúa el Ecuador de hoy? Porque, a ver, tuvimos hace 48 horas una cadena / propaganda en donde nos hicieron un supuesto informe del año, ¿no? ¿Verdad? En donde realmente nos presentaron una Dinamarca mezclada con Suiza y Bélgica y a ver, no se puede negar que se heredaron muchos problemas, nadie lo puede negar. No se puede tampoco negar que estamos atravesando una crisis hídrica también bastante fuerte. Sí. Pero tampoco pintarnos como que todo está bien, porque hay muchas cosas que están fallando en el país. ¿Qué evaluación hace primero de este primer año de Daniel Noboa en el poder? Y dos, ¿cómo ve al Ecuador de hoy, Cristina Reyes? Oiga, hay algunas psicopatías muy peligrosas, porque hay gente que miente, pero que encima se cree sus mentiras. Y el mayor daño que le han hecho a este país es mentirle descaradamente, no preverla. Obviamente, el mundo atraviesa, y el Ecuador, una multiplicidad de crisis, pero cuando hay negligencia en la gestión pública, cuando no hay la debida responsabilidad y empatía de sentir el dolor de la gente, hay miles de millones que se han perdido por esta crisis energética. Conversábamos aquí en los pasillos con la Chinita, que le mando un beso. ¿Cuántos negocios se han cerrado? Y no ha habido una respuesta. ¿Cuál ha sido la respuesta? Hablar de sabotaje, que abrieron las compuertas de Mazar, que es culpa del pasado, y es posible que haya a lo mejor algunas responsabilidades que se puedan atar, pero los gobernantes tienen que asumir las crisis con responsabilidad. Y está claro que hoy, a río revuelto, el caos le conviene a algunos que están haciendo negocio con esta crisis energética, para no haber hecho un plan de prevención cuando hace más de 10 meses una ministra que después persiguieron, cosa también terrible, porque es un pésimo ejemplo perseguir a las mujeres, a la vicepresidenta, a cualquier voz disidente, a cualquier mujer que hable en las redes y que le mandan un lanzarte trolls antes de insultarte. Imagínense ustedes eso, no haber previsto eso es una responsabilidad, mentirle a la gente. Hoy pues no se ve con claridad un programa de alivio financiero, no vemos una salida realmente. Entonces, poner como logros, vanagloriarte de haber apaleado a tu adversario, supuestamente como un tema de antiimpunidad, pues yo no estoy de acuerdo con unas prácticas, la verdad, bastante tremendas, y beneficiar a ciertos grupos en vez de pensar en el pueblo llano, que es el que está sufriendo hoy. ¿Qué hacer rápidamente? ¿Qué han podido hablar con
con Juan Iván Cueva con respecto al tema eléctrico. ¿Qué se puede hacer a corto plazo? Porque, a ver, estamos en estos momentos a la larga a expensas de la lluvia. O sea, la lluvia es la única que nos puede salvar en estos momentos, por más de las promesas que haya dicho el señor Noboa, que sí que en diciembre se acaban los apagones, pues bueno. Que nadie le cree. Si no llueve va a ser muy complicado, porque la generación en tierra está incumpliéndose los convenios, los contratos, en algunos casos no se sabe si ya están en camino. Es un tema bastante complejo, pero ¿qué se tiene que hacer a largo plazo para que lo que hemos sufrido este año no lo volvamos a repetir 2025, 2026, 2027? Sí, los países de la región también están pasando por el mismo estiaje, por la misma sequía, pero dar seguridad energética a un país requiere de una serie de medidas. Está claro que al momento no queda otra que importar energía, que pedirle a Colombia que nos venda energía, de allí la importancia también del manejo de las relaciones exteriores, de profundizar las relaciones políticas, algo que ha hecho muy mal este gobierno y los resultados están claros. Vemos Qué por feo, un lado, la cumbre fue feísima. fue tremendo y con mucho pesar lo digo, por la ciudad de Cuenca, por los cuencanos, porque se veía esto como un motor económico. No, vino un rey, dos jefes de la península ibérica y líderes latinoamericanos ninguno. Y eso es justamente por la soberbia en el manejo de las relaciones internacionales y por dañar las relaciones internacionales. Mire usted ahorita Perú, ese proyecto mega estratégico con inversión china, es porque alguien avisoró algo para un país. Hace 8 años se venía construyendo eso. O sea, ha pasado 3 administraciones y seguía la obra. Pero el Perú, a pesar que ha tenido esta especie de ingobernabilidad, ha mantenido pues una estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica, institucionalidad, algo que hoy en día en nuestro país es bastante peligroso por la interferencia que tiene el gobierno en el Tribunal Contencioso Electoral, en otras instituciones, las amenazas a la Corte Constitucional, solo por mencionar un ejemplo de un candidato inhabilitado que ha expresado mi solidaridad. ¿Qué decir de la señora vicepresidenta? Entonces, bueno, para ir al punto no queda otra que comprar energía. Obviamente la Asamblea Nacional tiene que cumplir su rol de fiscalizar esos contratos que se están haciendo a último momento y que también hay algunos rumores, de todos los rumores que hay en Carondelet, algunos tremendos, por cierto, de quién se está beneficiando de estos contratos. A corto y mediano plazo hay que diversificar la matriz energética. Muchos expertos técnicos aquí lo han dicho. La biomasa, las toneladas de basura que se generan en los municipios, se puede generar energía. La energía eólica, como los proyectos que hay en Loja, son interesantes. Las granjas solares, la zona interandina, la posición de la luz solar al Ecuador nos hace posible que podamos generar energía solar, también pues permitir que las grandes industrias, comercios, centros comerciales, pues ellos puedan generar su propia energía. Se tienen que establecer los incentivos. Mire, ayer con tanto dolor en el mercado de comerciantes informales en Puerto Viejo hace unos días, cómo los comerciantes tienen que hacer malabares porque ni siquiera, mira la especulación que se ha generado en vale la redundancia, la compra de los generadores. No hubo por parte del gobierno allí Pero, abogada, y aquí siempre viene una gran discusión. A ver, técnicamente hay gente que dice, el mercado tú no te metas. El Estado metiéndose en el mercado es un problema. Y creo que siguiendo esa línea el gobierno hizo bien, porque bajó los aranceles, quitó los aranceles para la importación de los generadores, pero aún así siguen disparándose. Hay algunos que están especulando con los precios, siguen siendo unos precios inflados que para un pequeño local que vende, por ejemplo, su batido con tostada, es muy difícil. Efectivamente. ¿Qué se tiene que hacer ahí? ¿Se tiene que meter al Estado o no? A ver, cuando se trata de la economía de las familias ecuatorianas, para poder evitar ciertas distorsiones y abusos y especulaciones, hoy en algo tan sensible que efectivamente es sobrevivir, porque hay mucha gente que está sobreviviendo. Entonces, lo que me contaba solo este comerciante, que efectivamente Omar hacía tostadas con su batido, necesita un generador que le costó como $400, un generador que habían traído de China, que también lo compró a precio de oferta y demanda, tiene que pagar, como dice él, como más de $10 diarios para poner el combustible. Entonces, ¿dónde está un gobierno que pueda ir de alguna manera a quitar estas distorsiones, estos desequilibrios generados por él mismo? Porque esta crisis de seguridad la genera este gobierno, sin olvidar obviamente la situación climática, pero la falta de previsión y la falta de responsabilidad, esa negligencia es su responsabilidad. Entonces la gente se siente prácticamente abandonada. Hay un malestar tremendo. Seguridad energética para el Ecuador es una de las propuestas que tenemos, obviamente haciendo las cosas bien, sin beneficiar a
a unos grupos, como ahora parece que a Río Revuelto les conviene a algunos en medio de esta crisis de lucrar del sufrimiento de los ecuatorianos. Hay que tener previsión, capacidad técnica y hacer las cosas a tiempo. Qué cosas de la vida, ¿no? Que, a ver, hasta hace 3 meses nuestra mayor preocupación era que no nos maten. Ahora, esa preocupación sigue, nomás que hay una preocupación mayor, Mire que usted, es tener luz. Por ejemplo, el alumbrado público. Ayer que yo llegué a Guayaquil, de Quito y todo, pues desolado, oscuro y demás. El alumbrado público, la semaforización de este país, también puede dar una transición y muy rápida a las luces LED. Eso también representa un ahorro importante, y además el tener un servicio pues las 24 horas, aunque haya una especie de racionamiento o cortes de luz. En algunas vías, increíble, pues los radares sí funcionan, pero los semáforos están apagados. No. El tráfico es un caos, todo es un desastre, porque evidentemente algunas personas, insisto, ciertas psicopatías y ciertas obsesiones por el poder, tratando de emular a personas que dicen despreciar, no les permite ver la realidad con empatía de la gente, de las familias, de los ecuatorianos, los trabajadores, que estamos pasando un momento muy grave. Estimada Cristina, un gusto tenerla con nosotros en Un Café con JJ. ¿Cómo enfrentar la crisis de seguridad? Año 2023, uno de los más violentos. 2024 vemos el mismo escenario. ¿Qué usted plantea de llegar a Carondelet junto con el señor Iván Cueva? Bueno, yo veía también antes de entrar aquí unos reportajes terribles que la fama que le hacen el Ecuador es de narcoestado. Qué dolor que a nivel internacional nos tengan con ese predicamento. Esto es algo que evidentemente se tiene que enfrentar, no con populismo, y muchos hablan de la mano dura, que comparto la mano dura, que eso, una serie de medidas, desde el fortalecimiento de la fuerza pública, su equipamiento, capacitación, entrenamiento, cooperación internacional, las agencias de inteligencia que se tienen que crear para prevenir los delitos y también para derribar objetivos de alto valor estratégico que operan en el crimen organizado. Todo eso, creo que muchos programas de gobierno, y el nuestro tiene la firmeza, además de acompañar a la fuerza pública con todo el respaldo y la seguridad jurídica para poder actuar contra la delincuencia y a favor de la ciudadanía. Sin embargo, pues lo más importante es pues la reconstrucción del tejido social. He estado en Colombia por algunos años. Obviamente Colombia atraviesa sus propias dificultades, pero atravesó una guerra, y Medellín, que fue una de las ciudades más violentas de América Latina entre los años 80 y 90, además de todas estas medidas que voy, y obviamente no es fácil, se necesita determinación y liderazgo, algo que no vemos ahora mismo en el gobierno. La reconstrucción del tejido social fue a través de unos comités de evaluación estratégica que se hizo en el caso de Colombia de más de 2.200 municipios, Ecuador 221 municipios, y se estableció cuáles son los puntos calientes. Las zonas, vamos a darnos cuenta, por ejemplo, de Durán, que efectivamente cada 19 horas se mata a una persona, que ha habido tantos atentados, cosas que no teníamos en el Ecuador, bombas, atentados, etcétera. Pues en estas ciudades, en el caso de Medellín y otros municipios, hubo una intervención no solo policial y militar, táctico operativo, porque no es suficiente. Una intervención social, donde no hay agua, llevar agua, donde no hay escuelas, llevar escuelas, donde no hay infraestructuras sanitarias, llevar esas infraestructuras, festivales. Hoy Medellín, que también tiene sus propios problemas, es una ciudad emblemática, referente cultural, donde hay turismo, donde hay, hasta hace unos pocos meses pude ir a un festival de filosofía, imagínense. Hoy quien habla de filosofía o de poesía, qué preciosidad en Loja, por ejemplo, el Festival de las Artes Vivas. Entonces se intervino de manera socialmente estos territorios con mucha firmeza, con presupuestos que sí se ejecutaban y con toda la sensibilidad de atender una población que está prácticamente olvidada y en medio de una guerra. Cristina, también hemos visto su labor en el tema de la equidad de género, en la lucha de las mujeres, pues, ¿no? Y también yo quisiera saber, de llegar a la vicepresidencia, ¿hay un plan de desarrollo para las mujeres emprendedoras? Sin lugar a dudas. Bueno, más allá también que en este país se tiene que intervenir con políticas públicas, con una educación con enfoque de género, con políticas hicimos una ley hace unos pocos años, y esa ley poquito a poco le han ido incrementando los presupuestos, pero es insuficiente. Hay que crear las casas de la mujer, hay algunas ya muy emblemáticas en varias ciudades
del país y necesitamos crear créditos preferenciales, ya no solamente para los emprendedores, sino para las mujeres ecuatorianas, para poder levantar sus pequeños negocios, para poder tener una capacitación financiera, para poder tener un respaldo que al día de hoy nadie se los da. Y las mujeres son las más trabajadoras y las mejores pagadoras, eso está estadísticamente comprobado, pero no hay ese apoyo. Independencia económica para las mujeres conceptualmente va a ser pues una línea de trabajo y de acción de nuestro gobierno. Abogada, con respecto al tema económico, que también es algo que está latente ahí, que probablemente no esté en todos los titulares, pero probablemente en el bolsillo donde más se siente. A ver, ayer en este informe a la Nación, yo veía a un ministro Vega diciendo, hemos conseguido 5.200 millones en créditos este año, presentándolo como que fuera buena noticia. Ayer un amigo me decía, es como que yo le diga a la familia, cerramos el año en cero, pero tuve que, las tarjetas de crédito las tuve que explotar. ¿Qué se tiene que hacer con respecto al tema de los pagos de deuda externa, que el próximo año van a estar muy elevados, por encima de los 5.000 millones de pagos el próximo año solamente en deuda externa, más la deuda que hemos adquirido este año? ¿Qué se tiene que hacer con la deuda externa? Haya habido un manejo muy conveniente de los últimos gobiernos, efectivamente, de adquirir créditos, pero para pagar deuda, efectivamente. No ha habido créditos de inversión ni la identificación de proyectos estratégicos, puertos, aeropuertos, concesiones, etcétera, que puede generar al país. Yo creo que la inversión pública, sobre todo en tiempos de recesión, que todavía no terminamos de recuperarnos de la pandemia, es fundamental, y así lo creemos con Juan Iván, inversión pública para el país. Siento que vimos en la pandemia cómo se pagó anticipadamente la deuda porque hay tantos intereses inconfesables, y esto quiero garantizarle a la gente, porque nos quieren llevar, Omar, a esta dicotomía de que solo el pasado fue mejor o que el nuevo Ecuador, entre comillas. Hay un espacio en la mitad donde no hay conflictos de intereses, donde habremos personas que de manera técnica, conformando un comité de expertos en deuda externa, se pueda pues hacer una reestructuración, hablar. Hay que sentarse a renegociar, ¿no? Exactamente, porque hoy el país necesita liquidez, porque ¿cómo sacamos adelante a la gente? Pues dicen, es que no, hay que pagar puntualmente todo, porque si no, no nos prestan. Pero ¿qué sirve pagar puntualmente cuando la gente se está muriendo de hambre? Cuando no hay inversión pública, cuando están absolutamente desmantelados los servicios públicos en este país. Aquí hablamos si queremos sacar a una población que está postrada en la inseguridad, en la delincuencia, en el abandono, jóvenes captados por las mafias, y no hay políticas que los ayuden a ellos. ¿Dónde vamos a sacar la plata? Tenemos que... Y sí, podríamos hablar del desarrollo de la agroindustria, de nuevos mercados, todo eso es importante y hay que hacerlo. Pero definitivamente el Ecuador también necesita un alivio económico en el peso que representa la deuda con capital e intereses en el presupuesto general del Estado. Presupuesto que, por cierto, y muchos economistas aquí lo han dicho, no se ejecuta. No sé por qué ahorran tanto en rubros donde tienen que invertir. Seguramente ahorran pues para pagar la deuda. Está claro que hay un déficit, pero el déficit tiene que ser mirado también desde un prisma social. Entonces hay que hacer, a algunos no les gusta hablar de esto, no es que hay que alertar y decir que no se va a pagar. Bueno. De ninguna manera. Hay que dar la tranquilidad a los acreedores de que se va a pagar, pero que se tienen que hacer como lo hacen muchos ecuatorianos hoy mismo con sus finanzas personales, que tienen que reestructurar, que necesitan un alivio, que hay meses de gracia, que en fin, hay que hacer una reestructuración. Son meses de gracia, pero igual te van acumulando los intereses según ciertas tarjetas de crédito. Exactamente. Luego también comparto de que pues necesitamos que haya una banca que se abra realmente a los sectores productivos, que confíe, que las tasas de interés bajen, que son altísimas y las más altas de la región. Y allí, claro, vuelvo a los conflictos de intereses, como hemos tenido gobernantes, que así como el que tenemos hoy, tiene demasiados e inconfesables intereses en sectores productivos, inmobiliarios, corporativos. Tuvimos un presidente que pues manejaba un banco. Exacto. Y que el único que beneficiaba es al banco. Y yo no quiero satanizar al banco, porque el banco tiene que tener sus rendimientos, sus utilidades y también sus ganancias, pero no a costa de la gente. Entonces hay que liberalizar también. No hablamos ahí sí de libre competencia, oferta y demanda, etcétera. Que venga más banca internacional. Que venga más banca internacional, que también se dé alivio, que haya capital, que los ecuatorianos puedan tener también acceso a un crédito tan restringido hoy en día. Pero vuelvo también, hay que darle también un alivio al presupuesto general del Estado, hay que reestructurar y hay que invertir en grandes infraestructuras, en educación, en seguridad fundamentalmente, porque la seguridad nos garantiza la convivencia y la paz, en la educación con estándares de calidad, acompañamiento a nuestros maestros, a nuestros jóvenes, conectándonos con la modernidad. Hablamos de desayuno y almuerzo escolar como el programa
Chile crece contigo, donde más de $1.000 millones se da y se potencia en los mercados locales, no se le compra solo a grandes industrias, sino que se compra a los pescadores, a los mercados populares, a los pequeños productores y dinamizas la economía. Y pues también hablamos de una repotenciación del sistema de salud, que al día de hoy sabemos en las circunstancias que se encuentran. Abogada, vimos hace poco el escenario de la vicepresidenta, donde ha sido lamentable que ella no haya podido cumplir sus funciones, sus labores. De llegar usted a ser vicepresidenta, ¿en qué áreas le gustaría colaborar? ¿En cuál usted, bueno, sé que en la lucha social, pues no, en la igualdad de géneros, la lucha para las mujeres trabajadoras, pero ¿en qué otras áreas le gustaría colaborar? Bueno, primero establecer de que más allá que difiero de algunas ideas políticas, algunas visiones que la vicepresidenta ha tenido, no la podemos abandonar, porque el mal ejemplo que se está dando hoy desde el poder es justamente que pueden hacer con las mujeres lo que les da la gana en un momento determinado en el que no hay sinergia en ciertas posiciones. ¿Dónde queda la institucionalidad? Esta es una persona que fue elegida en un binomio y hay que revalorizar ese espacio. Y además también en este caso, como mujer, me indigno cuando hay una injusticia frente a cualquier mujer, cuando nos denigran, cuando nos insultan, cuando nos acosan, cuando intentan humillar o quizás hasta minar nuestro espíritu. Siento que lo que le han hecho a la vicepresidenta es una cosa sin precedentes. Y la verdad que hay que insistir en la institucionalidad. No puede, la única institución que puede destituir a un presidente o a un vicepresidente es la Asamblea Nacional. Ni un sumario administrativo, peor dice no presentarse 3 días después que la mandan a Israel, después la mandan a Turquía y dice que ¿a quién le tiene que rendir cuentas la segunda mandataria de este país, aunque no les guste a algunos? ¿A una canciller? ¿A una ministra? Por favor, esto es toda la solidaridad. Y para revalorizar este espacio, obviamente hay que presentar liderazgo. Es un liderazgo que compartido, he hablado con Juan Iván, que sí es un caballero, no como quien tenemos hoy en el país, que sí considera que las mujeres tenemos que estar en espacios protagónicos. Entonces, además del Frente Social, que he expresado mi deseo de liderar, de trabajar con empatía, no como algunas que van, se toman los selfies en medio de la pobreza, pero no hay nada de fondo. Y también la política exterior de este país, porque siento que el Ecuador se ha quedado aislado en la región latinoamericana, que todavía podemos no solamente fortalecer las relaciones con los Estados Unidos, la Unión Europea, China como un socio estratégico, sino con Sudeste Asiático, con los Emiratos Árabes Unidos, Rusia y con otros países donde se fortalece la relación política, pero también son potenciales mercados para llevar los productos ecuatorianos con un servicio exterior de funcionarios diplomáticos que sé que están muy bien preparados, pero que lamentablemente hoy no hay una línea política de defensa de los intereses nacionales que coloque realmente al Ecuador con fortaleza frente al mundo. La última, ping-pong tipo TikTok, así rapidito. A ver, el IVA, ¿se lo sube o se lo baja? El IVA tiene que bajarse. Coincido con la mayoría de economistas de que hoy la demanda está restringida, que las familias no tienen capacidad adquisitiva. Y eventualmente también para ciertos sectores que son los más golpeados, restaurantes, hotelería, el turismo. ¿Por qué no pensar gradualmente también en un 10% de IVA? ¿Que regresen bases extranjeras al país? ¿Sí o no? A ver, yo tengo la mayor autoridad para decir que voté en contra en su momento. No había una base extranjera, realmente la base era ecuatoriana, la base está en Manta. Lo que habían eran militares exranjeros en una lucha, con un convenio específico, en una lucha directa contra el narcotráfico. Esa decisión se revirtió. Yo voté en contra de ese artículo, pero más allá de que el Ecuador sí tiene que establecer convenios de cooperación interinstitucional con los militares, hablamos del mejoramiento, de la asesoría, porque obviamente la seguridad de un país, la inteligencia de un país se tiene que guardar en este caso las reservas del caso, pero sí hay países que han tenido muy buenos ejemplos durante la guerra, durante conflictos, en las agencias de inteligencia. Lo que me molesta realmente, Omar, es que se utilice esto como una medida populista, diciendo que con eso se va a solucionar el problema de inseguridad de este país y no se entienda que es una cadena de acciones que hay que tomar, entre las que está la cooperación internacional. ¿Constituyente o no constituyente? Yo no sé qué manía que tenemos de refundar el país cada vez que ya no les gusta algo. Cada 10, 15 años. Cada 10, 15 años. Yo creo más bien que hay que ir a reformas profundas, bien ¿eliminar debatidas. el Consejo de Participación? Aunque ese sí creo que es por constituyente. Creo. Siempre, sí, es por constituyente. Siempre fui y lo advertí en su momento, los peligros
de que un consejo aparentemente ciudadano se pudiera politizar y que no hubiera las garantías del caso. Pasó y eligieron efectivamente autoridades de control que han sido señaladas, procesadas, sentenciadas. Eso es una vergüenza para el país. Creo que lo que corresponde es revisar con juristas de manera pausada, sin los odios que se han generado, cuál debe ser el nuevo mecanismo de elección de las autoridades de control. El Consejo de Participación Ciudadana, que hoy algunos se han dedicado a ser serviles de los gobiernos, pues realmente garantizar que sean ciudadanos que combatan la corrupción, que hagan estos comités cívicos en barrios, etcétera, pero la forma de elegir las autoridades de control debe darnos las garantías de institucionalidad y de lucha contra la corrupción. Perfecto. 7 de la mañana con 30 minutos hemos tenido a la abogada Cristina Reyes, candidata a la vicepresidencia de la República en binomio con Juan Iván Cueva por el Movimiento Amigo. Abogada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Omar. Gracias, Camila.